Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, Les doy la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro séptimo foro Qualitips. Estamos muy contentos de que nos acompañen este día. El tema que vamos a desarrollar de la mano de nuestros expertos invitados es en búsqueda de la acreditación ISO 15189. Un tema que por supuesto nos va a dar muchísima tela de donde cortar y nos va a dar mucho tiempo para poder platicar con nuestros expertos, quienes nos traen unas recomendaciones perfectas para poder llegar a ese camino tan a veces complicado y pesado que es la acreditación ISO 15189. Sin más preámbulo, voy a iniciar presentando a nuestros tres invitados del día de hoy. Desde Chile nos acompaña el doctor Roberto Carboni. Un gusto que esté con nosotros. Él es bioquímico y magíster en Administración y Gestión de Laboratorios. Es socio gerente de Consultora Carboni Muñoz y Asociados, consultor experto para la implementación de la norma ISO 15189-2012 en laboratorios laboratorios en Honduras, Perú, Ecuador, entre otros países de Latinoamérica. Doctor Roberto Carboni, bienvenido. Es un placer que esté con nosotros el día de hoy. Desde México nos acompaña también el doctor Víctor Baltazar, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Víctor, es un gusto que estés con nosotros, gran profesional, muy conocido aquí en México. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Él es, además de ser químico bacteriólogo parasitólogo, es profesor titular de diplomados relacionados con el control de calidad, acreditación ISO 15189 y gestión de la calidad, además de ser ponente en encuentros académicos nacionales e internacionales. Es miembro del Comité Técnico 212 Laboratorios Clínicos y Sistemas de Diagnóstico In Vitro. Es miembro también del Comité Mexicano para la Atención de la ISO y miembro del Padrón Nacional de Evaluadores de la Entidad Mexicana de Acreditación, evaluador técnico de la norma ISO 15189. Entonces, muchísimas gracias, Víctor, por estar el día de hoy con nosotros. Estamos seguros que va a ser muy padre contar con tu presencia, con tu conocimiento y con toda la experiencia que tienes en el tema. Gracias. Y por último, pero no menos importante, mi compañera la bacterióloga Ana Lucía Aguirre. Ana, bienvenida. Ella, ya la conocen, es egresada de la Universidad Católica de Manizales, Colombia. Es gerente de operaciones en la compañía Quality Consulting, a cargo de diseñar, implementar, desarrollar y evaluar programas de planificación de control de la calidad basados en herramientas Six Sigma, en laboratorios del sector público y privado. Realiza programas de capacitación continua a usuarios y proveedores, coordina los proyectos de implementación de control de calidad en Quality Consulting y además ayuda a todo el tema de asesoría para los laboratorios de acreditación ISO 15189. Ha participado como conferencista en encuentros académicos en México y Latinoamérica. Ana, bienvenida, un gusto que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar. El doctor Roberto Carboni nos preparó una presentación para poder empezar con este tema, introducirnos al tema de la acreditación ISO 15189.
Es una presentación que espero que sea de mucha utilidad para todos. Doctor Roberto, sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, voy a abrir la presentación. Ustedes me comparten pantalla. ¿Estamos bien ahí? Todavía no vemos su pantalla. A ver. ¿Ahí estamos o no? Aún no. Ha estado todo el día en internet, ha estado muy desastroso hoy día por aquí. A ver. Ahí sí. Es correcto, ahí sí, solamente bastaría que pusiera sí, como modo presentación y listo. Ahí estamos, espérate. Déjame salir de WhatsApp para que no se me... Para que WhatsApp no se meta aquí adentro tampoco. Y ahí estamos. Ya, ahí estamos bien. Ahí casi. Ahí sí. Perfecto, ya estamos listos. Entonces, gracias. Ahí vamos. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Un agrado poder compartir con Víctor y con Ana, por supuesto. Así que vamos a esto que es muy cortito. La práctica es como para inspirarnos un poco. Lo ideal que es que podamos conversar sobre este tema más que hacer una suerte de presentación. Así que rápidamente vamos a lo que les he preparado, que como digo es muy cortito. Primero, el concepto de acreditación, para darnos un poquito de ambiente, tomado del EMA, de la EMA, que para ustedes es muy familiar. En la práctica es como la definición evidente del proceso, diríamos. ¿Ya? Acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y la confiabilidad de un laboratorio, en este caso el laboratorio clínico, y otras organizaciones que eventualmente a nosotros aquí no nos interesan. Pero me quedo con la primera parte. Primero, el verbo reconoce, reconocer, esa es la parte relevante del tema. ¿Y qué se reconoce por esta entidad? La competencia técnica. ¿Ya? Uno de los tips es precisamente la diferencia entre certificación y acreditación, y evidentemente el concepto de acreditación se sustenta en el concepto de la competencia. Esto también conviene discutirlo un poco porque a veces es muy confuso. ¿Ya? Incluso se dio el caso de que en alguna oportunidad entidades de certificación certificaron ISO 15189, hay evidencia de eso, y tengo hasta unos certificados por ahí emitidos en América Latina. Entonces, esto es un tema interesante de discutir, o sea, los conceptos son bien claros. Ahora, ¿cómo se hace? Norma internacional, la 15189, que a la fecha tiene 3 versiones, la última, la que tenemos actualmente, la 2012, y a través de este estándar, que es el estándar internacional y mundial, las entidades a través del modelo ISO se estructuran a través del modelo ILAC-IAF, a través de las áreas geográficas de acción que corresponden a las entidades intermedias, para la cual nosotros estamos relacionados en América Latina, en América en general, con la Cooperación Interamericana de Acreditación, que es la entidad que regula el funcionamiento de ¿quiénes? De las entidades de acreditación, responsables evidentemente de proporcionar esta suerte de reconocimiento, ¿de acuerdo? Del cual hablaba la definición del lema. Entonces, en el fondo, las palabras mágicas aquí van a ser reconocimiento, competencia, entidades que generan el reconocimiento. Ahora, ¿el reconocimiento para qué? Bueno, el reconocimiento para
para proporcionar evidencia al mercado, a nuestros clientes, a nuestros usuarios. ¿De qué? Del cumplimiento de los requisitos de la norma, en este caso 15189, en los aspectos que corresponden a los aspectos de gestión, el capítulo 4, y a los capítulos al que corresponde en este caso a la estructura de la norma. La norma, una introducción, un alcance, todas las características propias de las normas. Y lo relevante fundamentalmente son el cuerpo de requisitos de gestión, ¿ya? Aspectos administrativos que de alguna manera se requieren que una organización 15189 cumpla, y por supuesto requisitos técnicos donde se va a situar todo lo que es la referencia a la competencia. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto, ¿dónde lo vamos a montar? Porque la idea es, bueno, ya tenemos por lo menos las referencias, tenemos los requisitos de gestión, tenemos los requisitos técnicos. Bueno, lo vamos a montar en un laboratorio clínico estructurado en función de un mapa de procesos tradicional, en el cual la primera relación importante de lo que subyace detrás de un concepto ISO, que es un sistema de gestión de la calidad, es entre, por un lado, las necesidades del cliente y los satisfactores del cliente, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que el cliente quiere de nosotros como organización, como laboratorio clínico? Y finalmente, ¿qué es lo que le proporcionamos como satisfactor? Y dentro de esa línea en la cual es típica de una estructura de procesos, están fundamentalmente nuestras tres grandes actividades de orden técnico, evidentemente, una fase preanalítica, una fase analítica y una fase posanalítica, a través de un mecanismo controlado, a través de un mecanismo de gestión de dirección técnica en la mayoría de los casos, y que incluye evidentemente los procesos de nuestro quehacer. Ahí no tenemos mucho. ¿Por qué? Porque para hacer laboratorio clínico tenemos que hacer esas cosas, no hay mucho donde escoger. Tenemos que tener un mecanismo de recepción de muestras. Si ustedes se fijan, de alguna manera, este flujo corresponde a una clínica donde hay dos mecanismos de recepción de muestras o de toma de muestras, un mecanismo a través de la hospitalización, un mecanismo de recepción a través de un sistema ambulatorio. Bueno, da lo mismo, en la práctica es un mecanismo de recepción y toma de muestras, un mecanismo de traslado al laboratorio, el procesamiento mismo, ya con todas las características que desde el punto de vista de la confiabilidad, acuérdense que también la definición hablaba de confiabilidad, hacemos para generar un resultado analíticamente adecuado y por supuesto un mecanismo de entrega de resultados. ¿Ya? Ahora, esto que hacemos todos los laboratorios, acreditados o no acreditados, es precisamente el core de nuestra actividad. La vamos a complementar, evidentemente, ¿con qué? Bueno, con una web de apoyo, procesos asociados al control de documentos, al personal, a las adquisiciones, a la bioseguridad, a los equipos de planta física, a los servicios auxiliares y otras cosas más que podríamos considerar como procesos de apoyo a la cadena de valor, que van a ser en mayor proporción dependiendo del tamaño del laboratorio, de la escala del laboratorio. Y evidentemente le vamos a agregar a esto tremenda consideración a lo que es el concepto de mejora, control, ¿ya? Y seguimiento de las características propias del sistema. El proceso de auditoría interna, identificación de no conformidades, acciones preventivas, correctivas, selección de auditores. Y podríamos también considerar todos los otros procesos asociados a la alta dirección, que tiene que ver con la escucha, con la oreja, o sea, la selección, la gestión de reclamos, la gestión de indicadores, todo lo que tiene que ver con la satisfacción de usuario, los procesos de política y los procesos, por supuesto, los procesos de evaluación periódica que son asociados a la revisión por la dirección. Bueno, eso es un sistema de gestión de calidad. ¿Cuándo? Cuando funciona armónicamente. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros podríamos decir que evidentemente cualquier laboratorio clínico tiene estas actividades, todos. Pero la diferencia que se va produciendo en la medida en que estas actividades se insertan en lo que conocemos como un sistema de gestión de calidad, evidentemente va a ser la forma en la cual se tratan,
diríamos, la identificación de actividades específicas y propias de tanto de la administración como de lo que podríamos llamar los aspectos estratégicos. Y por el otro lado, algo que diferencia evidentemente a un sistema de gestión de calidad, que es el planteamiento respecto a la mejora continua, ¿ya? Que en el fondo son los mecanismos de obtención de información, definición de objetivos de cumplimiento respecto a los mismos procesos, obtención de la información de cumplimiento y evidente evaluación y planteamiento los rankings. Por lo tanto, en la práctica, eso es un sistema de gestión, digamos, del planteamiento grueso. Pero ¿qué pasa? La norma se sustenta bajo el concepto de acreditación en el concepto de la competencia. Y eso es lo que nos separa evidentemente de una ISO 9001. Hasta aquí podríamos decir, podría ser una ISO 9001, ¿ya? Porque tiene todos los elementos de una 9001. Pero ¿qué nos separa? De sutil y profundo, que es el concepto de competencia técnica. Y ahí es donde nosotros ponemos el sello respecto al profesionalismo que tiene que tener el laboratorio. ¿Respecto a qué? Respecto a 3 conceptos generales que están asociados al cliente. ¿Cuáles? A ver, los 3 pilares del laboratorio clínico. La trazabilidad. O sea, asumamos que todo este proceso, toda esta cantidad de procesos tiene como finalidad única mantener el control respecto a qué. Algo tan evidente y obvio como que el resultado que proporcionamos corresponde a la muestra que entró. O sea, el resultado es del paciente. No se nos perdieron los tubos, no se confundieron, no los extraviamos. No. El resultado aseguramos fehacientemente que corresponde al paciente, a la muestra que le tomamos. Trazabilidad, primer pilar. Segundo, el concepto de oportunidad. Que el concepto de oportunidad significa ser capaz de compromiso de entrega. Y el compromiso de entrega, que evidentemente va a estar dado por las características propias del examen, porque el compromiso de entrega no es un concepto de orden comercial ni es un concepto de servicio, no es un concepto que nace de lo técnico, ¿ya? No porque yo chicotee la placa no va a andar más rápido el cultivo. Entonces, en la práctica no depende el concepto de la entrega, no depende de la necesidad del usuario. El usuario lo podrá querer en instante, pero lamentablemente eso no se lo vamos a proporcionar. Oportunidad. Y oportunidad significa que ser capaz de cumplir ¿con qué? Ser capaz de cumplir con la oportunidad y la necesidad que evidentemente tiene el fin previsto de los exámenes de nuestro laboratorio. ¿Bajo qué criterio? Evidentemente que los conceptos de oportunidad de un laboratorio, de pacientes ambulatorios que entran y salen caminando del laboratorio, no es el concepto de oportunidad de un laboratorio hospitalario o de un laboratorio que atiende unidades de alto riesgo o de alta complejidad. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el concepto de fin previsto es esencial en esta suerte de la competencia. Tenemos que ser capaces de concurrir, ¿se dan cuenta? En diferentes órdenes de prioridad respecto a los plazos de entrega. Ya, plazos de entrega, segundo pilar. Y el tercer pilar es la confiabilidad del resultado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la confiabilidad del resultado desde un punto de vista de la competencia? El error que acompaña al resultado, que por hoy no lo informamos, pero eso no invalida el hecho que no tengamos que conocerlo, ¿ya? Y tengamos que evaluarlo de alguna manera. ¿Y la confiabilidad dónde se sitúa? Bueno, se sitúa en todos los pasos mágicos que hacemos que verificamos que el control de calidad, que la trazabilidad, que el control de calidad interno, que los requisitos de control, todo eso, toda esa tremenda cantidad de bagaje técnico que manejamos en este momento desde un punto de vista de lo que es el aseguramiento de la calidad desde un punto de vista analítico, es la base de la confiabilidad. Y ahí se dan cuenta dónde se sitúa el tercer pilar. Vamos a entregar resultados confiables analíticamente. Y eso, la única traducción que tiene por hoy es con el menor error posible. O, pongámonos contemporáneos, con la menor incertidumbre posible. ¿De acuerdo? Entonces, en la práctica, este concepto global es el gran desafío. Ahora, ¿qué es lo que necesita
porque en la realidad estamos hablando de algo bastante más complejo, de algo esencial. Necesita profesionales que sepan y ahora está entonces ahí la competencia de la gente, la competencia de nuestra gente, que nos bastan y esencialmente, y un punto de vista que es bastante lamentable, todos estos conceptos no están en nuestros pregrados, prácticamente casi en ninguna parte de América Latina. Todos estos conceptos se están tratando a un nivel de posgrado, o sea, después de haber sido egresado de las respectivas carreras universitarias con que alimentamos nuestros laboratorios clínicos. Entonces, en la práctica, eso genera un desafío adicional. ¿Por qué? Porque fíjense cosa importante, ¿cómo entendemos el concepto de la competencia técnica de un punto de vista de la gente? Bajo la perspectiva de la 15189. Esto basta ponérselo adelante a algún ejecutivo del tema de personas, en las cuales evidentemente se alarman muy profundamente cuando los requisitos técnicos incluyen al personal en nuestra norma. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso por qué? Bueno, precisamente, no porque sea una ofensa, ¿se dan cuenta? Porque en la práctica lo que la norma está diciendo, los requisitos técnicos son esenciales. ¿Para qué? Para la interpretación de los requisitos técnicos de la parte analítica y de los otros procesos que lo requieren. Por lo tanto, esto no funciona sin gente competente. Diríamos las grandes bases sobre las cuales hemos tenido los escollos que hemos tenido para la implementación de esta norma. Por lo tanto, ¿qué es lo que ofrece un laboratorio clínico acreditado a su mercado? ¿Se dan cuenta? ¿Qué ofrece? Ofrece calificaciones, entrenamiento, experiencia y competencia de la gente, en primer lugar. Porque sin ese requisito, por mucho que tengamos software y equipamiento de primera línea, señores, sin manos competentes y sin cabezas pensantes, la acreditación no va, no funciona. Se cae. Y si se logra, se cae pronto. Después, ofrecemos a realizar evidente, ¿por qué? Porque hemos hecho, se dan cuenta, hemos hecho calibraciones, generamos mantenimientos preventivos lógicos y ofrecemos procedimientos de aseguramiento de la calidad evidente. Se han montado mecanismos de aseguramiento de la calidad. Después, ofrecemos procedimientos de exámenes válidos y apropiados. Hemos verificado nuestros procedimientos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ofrecemos mecanismos de aseguramiento en control de calidad. Tenemos trazabilidad para materiales de calibración con trazabilidad conocida, a materiales de referencia de primer orden o a lo que corresponda según la cadena de trazabilidad. Tenemos procedimientos para reportar y registrar resultados. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, se puede dar fe de que el laboratorio posee instalaciones apropiadas para efectuar los exámenes. Ahora, ¿qué es lo que hace la entidad de acreditación? ¿Se dan cuenta? Proporciona la evidencia a terceros, evalúa al laboratorio y genera un campo de evidencia que dice, este laboratorio cumple con estos requisitos, con la idea de poder de alguna manera acrecentar la fe pública en lo que es la calidad técnica de un laboratorio. Y eso es, de alguna manera, se dan cuenta lo que significa, que le cuenta muy pocas palabras. Ahora, con Ana, conversemos sobre este tema y, por supuesto, con las preguntas de ustedes. ¿De acuerdo? Pues bien, eso es lo que yo les quería dar como simple antecedente, digamos, porque en la práctica no tiene otra finalidad. ¿De acuerdo? Ya, yo los dejo entonces, yo salgo de aquí ahora, déjenme ver cómo. No se preocupe, nosotros lo esperamos. Mientras antes de iniciar la sesión de preguntas, vamos a una pausa y volvemos para comenzar ya con las preguntas que tenemos preparados para ustedes. ¿Sí? De acuerdo. Gracias.
Listo, regresamos, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Esta pregunta es, pues nos la realizan mucho y es muy común que las personas que trabajan o que empiezan a entrar en el mundo de la acreditación se confundan con los términos. ¿Qué diferencia hay entre una certificación y una acreditación? A veces o en ocasiones se ocupa el mismo término para referirse a la misma situación. Entonces, nos podrían ayudar a explicarnos cuál es esta diferencia entre certificación y acreditación para que nos quede perfectamente claro. ¿Me escuchan? ¿Quién toma la palabra? ¿Quién toma quiere? La palabra? Vas, Víctor. Víctor, creo que fuiste el primero. Sí, pues bueno, siempre pongo un ejemplo de alguien que quiere poner un puesto de jugo de naranjas y les digo que alguien podría tener un puesto de jugo de naranjas y estar haciendo mal el trabajo. Creo que tengo mal la internet, a ver, no me escucharon bien, ¿verdad? Te escuchamos perfectamente. Ah, yo dije, ya terminé mi ejemplo. No, pues yo creo que la certificación, hablando de certificación por ISO 9001, se enfoca mucho en la forma, no en el fondo, y la diferencia tal vez más importante es que acá en una certificación por ISO 9001 no se ocupa a los expertos técnicos, ¿no? Especialistas, colegas, expertos en hematología, en coagulación, en química clínica, en neuroanálisis, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor puedo decir algo políticamente incorrecto, pero podría haber laboratorios que tengan ISO 9001 y estar haciendo mal un grupo sanguíneo desde el punto de vista técnico. Entonces, siempre que alguien pregunta, ¿qué prefiere, certificación o acreditación? Pues desde luego que acreditación. Pero entre tener certificación por ISO 9001 y no tener nada, prefiero tener ISO 9001. Entonces, bueno, yo diría que la certificación es más enfocada a la forma que al fondo y en acreditación requerimos que acudan expertos técnicos a evaluar si estoy haciendo bien las cosas desde el punto de vista técnico, ¿no? Y bueno, pues ahí el maestro Roberto nos dio un panorama bastante claro sobre la parte de competencia técnica. Sí, definitivo, es eso, ¿cierto? Que le ponemos una expertise y una competencia al proceso de auditoría y a los procesos como tal. Entonces, realmente no, en un laboratorio, quien me está auditando es un par mío que sabe perfectamente de mis procesos, que entiende perfectamente la minucia de los procesos del laboratorio clínico y digamos que podemos hablar de tú a tú. Mientras que en una certificación cualquier profesional que conozca la ISO 9001 podría auditar desde un restaurante, una zapatería, un laboratorio clínico o una industria de alimentos. Entonces yo creo que sí es un punto muy importante conocer las diferencias y los beneficios que trae una u otra. Perfecto, muchísimas Ahora, gracias. déjame Adelante. Mira, yo quiero rescatar también el hecho de que la ISO 9001 aporta elementos, diríamos, de entrada respecto al ordenamiento de la casa, ¿ya? Pienso que una de las grandes dificultades que yo creo que tú también, Víctor, has tenido en el tema de la implementación de un sistema de gestión de calidad en un laboratorio clínico es que la parte más dificultosa es precisamente el tema de los elementos de gestión, ¿ya? Los elementos técnicos los conocemos. De ISO 15189 en el capítulo 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente, por lo tanto, y esa diferencia se ve cuando uno toma en proceso de consultoría un laboratorio que ya es ISO 9001 y lo lleva además a la acreditación, de lo cual yo tengo varios. Situación que ha sido mucho más cómoda, diríamos. ¿Por qué? Porque hablamos ya un lenguaje mínimo de lo que es gestión de calidad y nos tenemos que abocar con más detalle solamente los aspectos técnicos. Por lo tanto, yo no descartaría, diríamos, esa suerte de aparente contradicción, ¿no? Apuntan a cosas distintas, evidentemente,
pero pudieran llegar a ser bastante complementarias si se mira desde un punto de vista operativo. Oye, Carboni, y basado en esto que mencionas, o sea, un laboratorio tendría que invertir primero en un sistema de gestión ISO o podría inmediatamente entrar a un proceso de acreditación, porque en las normas de acreditación incluyen unos requisitos de gestión, entonces por ende está como englobado todo, no necesariamente tiene que certificarse para acreditarse, puede acreditarse directamente sin tener una certificación, ¿verdad? A ver, por supuesto que los procesos son independientes. Ahora, las razones por las cuales un laboratorio clínico se certifica y además está acreditado, generalmente son razones de mercado, ¿ya? Países donde la ISO 9001, por ejemplo, es bastante más familiar, al laboratorio le conviene mantener una certificación adicionalmente a una acreditación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede con eso? En Chile, por ejemplo, tenemos laboratorios que además en Chile existe un cierto grado de obligatoriedad para un modelo de acreditación local y tenemos poseen 3 sistemas de calidad integrados en uno solo, una ISO 9001, una 15189 y un modelo de acreditación por cuenta del Estado. Entonces, eso significa que el sistema da para todo. Creo que el doctor tiene problemas de internet. Mientras se resuelven, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta pregunta estaba diseñada para ti, Víctor, entonces vamos a ver qué tal. Es la más difícil de todas. A la luz del concepto de mejoramiento continuo de ISO 15189, ¿cuáles son los 3 puntos fundamentales para garantizar el aseguramiento de la calidad en los procesos de preexamen, examen y posexamen? Híjole, yo creo que el pilar, más allá de que sea una bonita frase, es el personal, la competencia técnica del personal. Creo que ese sería uno de los principales pilares. Y bueno, no menos importante es el compromiso de la dirección, porque yo puedo tener un personal competente que ya escribió un libro en Quality Academics y es pues una persona reconocida incluso, pero si no hay compromiso de la dirección para proporcionar los recursos en el más amplio sentido de la palabra, pues no vamos a tener mejora, ¿no? Yo creo que esos dos. Y la tercera cosa que pudiera aportar es medir, ¿no? Está la famosa frase, lo que no se mide y no se conoce, no lo podemos mejorar. Esos serían los 3 elementos que yo consideraría importantes para la mejora. En las 3 fases, ¿eh? No creo que tenga que puntualizar algo en particular por cada fase. La competencia del personal, el compromiso de la dirección, que se manifiesta, la norma trae muy puntualmente cómo la dirección va a demostrar su compromiso y ¿cuál era el otro? Dirección, personal. Ya ahora a ver el examen para ver si me pusieron atención. La competencia técnica del personal, la disponibilidad de recursos y medir, tener indicadores que nos permitan medir los procesos para poder mejorar. Indicadores que sirvan, que aporten valor, no medir por medir. De acuerdo. Justo eso iba a decir. Perdón. Adelante, no, adelante, Ana. Que justo los laboratorios en un proceso, o sea, lo que yo como he detectado dentro del proceso de auditoría es que los laboratorios se han complicado tantísimo para un proceso de certificación o de acreditación, generando un montón de indicadores que al final solamente registran, pero que cuando vas a aterrizar a la realidad no ofrecen ningún valor que cambie o que ayude o que mejore a la gestión de generar resultados médicamente útiles y confiables que entiendo y pienso que debe ser la razón de ser de un laboratorio clínico. Entonces, en el proceso de certificación y acreditación me parece muy importante los indicadores bien analizados, que generen valor y que aporten resultados que
el laboratorio pueda utilizar para mejorar su servicio. No quisiera dejar pasar que estoy viendo que en esta sesión, felizmente hay colegas que trabajan en laboratorios acreditados, ¿eh? Aquí estoy viendo colegas que conozco de laboratorios clínicos acreditados. Qué interesante que estén por aquí. Muchas gracias por acompañarnos todos ustedes, químicos y químicas de laboratorios clínicos acreditados acá en México. Ahí también pueden aportar, se vale que aporten en su experiencia. Maestro Carboni, adelante. Mira, yo creo que hay un tema interesante también ahí. Yo creo que de repente nosotros también pecamos en crear suerte de expectativas, te das cuenta que no son tales. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje un poco engañoso y que de alguna manera, tal como tú dices, Víctor, para la gente que ha vivido el proceso, se da cuenta que en la práctica mucho de lo que te venden en un inicio, te das cuenta, no es tal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque la transición de la nada a un sistema de gestión de calidad necesariamente es un cambio de cultura. ¿Ya? Sin un cambio, y eso no es un modo de decir, ¿eh? No, es un cambio de cultura. O sea, las cosas se tienen que comer diferente. Y eso en la organización de las personas y un punto de vista de la organización en sí es un punto de quiebre. En algún momento eso empieza a funcionar. Dado por los procesos de implementación de un sistema, evidentemente no la vamos a ver jamás de comienzo. No existe la mejora continua al inicio de un sistema de gestión de calidad. Llegamos a la primera acreditación apurado, pero rajuñando las no conformidades y vamos a hablar de mejora continua, por favor. ¿Se dan cuenta? No, señor, eso es un mito. La mejora continua nace después de haber tirado una raya. ¿Cuál es la raya? El primer proceso de acreditación. Es el piso. Y en esa raya nos sobran todos estos indicadores que no sirven para nada, nos sobran todas estas cosas que hicimos que tampoco sirven para nada. ¿Ya? Empezamos a limpiar, empezamos a madurar. Eso es cultura. A eso me refiero cuando hablo de la cultura. Cuando empezamos a entender para qué se hacen las cosas. Pero eso no pasa en un comienzo, jamás. Y ojalá tengamos la opinión de algunos de tus colegas, de tus amigos que han pasado por este cercano a estos procesos, sabemos que eso no sucede al inicio, jamás. Se va a ver en el curso de los años. Es un proceso, como digo, un cambio de cultura. Y no esperemos que sea por un chasquido de dedos ni tampoco por una decisión de la gerencia. Por lo tanto, entonces, en la práctica, ¿se dan cuenta? Yo creo que desmitificar un poco el modelo y orientarlo más hacia lo que es una progresión en el largo plazo es quizás una forma de enfrentarlo mucho más realista que hablarte de cuenta del concepto de la mejora. Señores, eso no es cierto, es un cuento. No lo tenemos en un comienzo, no sabemos ni lo que es. ¿Ya? Nos ponen un modelo que tenemos que llenar con números para allá y para acá, pero todavía no entendemos para qué. Lo entendemos en el tiempo. Es una madurez progresiva y que no es rápida, es lenta. Entonces, en la práctica, yo creo que esas cosas también cooperan a sincerar un poco el modelo. Y es un modelo muy laborioso y muy complejo de implementar. Por lo tanto, yo creo que es un tema que vale la pena, yo creo que ponerlo en su sitio. De hecho, sí, ya han comentado. La química María Estela Córdoba dice que es el tema principal es la competencia del personal. También nos dice la química Mariana Suárez que es una realidad que pues totalmente es un proceso. Dice que toda la razón es un proceso que es como un bebé, que hay que ayudarlo a crecer. El químico Enrique Chávez de Salud Digna nos dice que obtener la acreditación es relativamente fácil, mantenerla es todo un reto, o sea que es muy, muy complicado, no nada más se trata de listo, lo logramos, sino ahora qué hacemos después con este bebé para hacerlo crecer. Entonces, pues, uno de los puntos medulares en los que nos encontramos es qué hacemos también con la gestión del personal. El personal tiene que estar totalmente en el barco de la acreditación. Sin el personal, pues todo esto se vuelve muchísimo más complicado
de trabajar y de actuar. Entonces, otra de las preguntas es, ¿qué aspectos consideran fundamentales para implementar indicadores en cada uno de los procesos cuando vamos a trabajar ya ISO 15189? No se peleen. ¿Ninguno? Yo creo que ahora puede empezar a Ana o el maestro Roberto, ¿no? Maestro, doctor Roberto. El tema de los indicadores es realmente un tema interesante, ¿ya? Porque también obedeces, diríamos, de repente algunas modas, ¿ya? A ver, en una época pretérita, cuando la ISO 9000 del 2000 se popularizó en el tema de procesos, se hizo muy común un dogma. Cada proceso tiene su indicador. Y así los encargados de calidad murieron tapados de indicadores. ¿Ya? No es cierto. Después aparece el concepto de punto crítico. Sí, claro. De alguna manera, ponerse en alguna parte para que sirvan. Ahora, el tema del indicador es un tema de evaluar respecto a su contenido intrínseco, porque, ojo, un indicador muestra lo que pasó. Por lo tanto, dependiendo de la cadencia de tiempo, es el tiempo en el cual esa situación sucedió. Por lo tanto, de un punto de vista práctico, nosotros que estamos con la lógica del control de calidad interno en tiempo real, los indicadores tienen finalidades, se dan cuenta que tienen que ser puestas donde efectivamente las variables de tiempo permitan efectuar acciones, si es posible. A veces los indicadores no permiten efectuar acciones de corrección, porque eso ya sucedió, y sucedió hace mucho rato. Entonces, en la práctica, los indicadores tienen finalidades ligadas a lo que es la estadística de procesos. Muchos procesos están siendo sometidos a estadística de procesos actualmente, o sea, se llevan en tiempo real producto de las ventajas informáticas que tenemos. Y eso sí nos permite tomar. Como digo, no tenemos que olvidar que el indicador ¿ya? Es pasado. Por lo tanto, corregir sobre eso, ¿se dan cuenta? No tiene mucho sentido. Es como tratar de entender, por ejemplo, a ver, si los resultados de una evaluación, de los resultados anuales de la intercomparación, ¿ya? Como muchos laboratorios lo presentan, dicen, mire, aquí tenemos los resultados anuales de la intercomparación de este analito, malísimo, y ahora vamos a hacer una acción correctiva. Pero eso no es entender ni para qué es la intercomparación, ni para qué es la acción correctiva. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve que después de un año, 2 meses de la intercomparación no fue mal? Y pretendemos que la acción correctiva va a ser al cabo del año. Es un chiste. No entendemos ni lo antes ni lo después. ¿Se entiende entonces? O sea, la lógica de dónde poner, cómo medir, depende del para qué queremos la medición. ¿Ven? Por lo tanto, en la práctica, esa suerte de llevar indicadores, evidentemente que requiere también, y de alguna manera, si algo podemos expresar, por ejemplo, algo muy que sucedió hace un par de días en un laboratorio X, que estábamos haciendo una evaluación precisamente sobre eso, nos dimos cuenta que prácticamente en el cabo de 10 años, en un laboratorio que tiene una historia larga de acreditación aquí en Chile, al cabo de 10 años, prácticamente no sobrevivía ni un tercio de los indicadores con los que partimos. Todos fueron o eliminados o cambiados. ¿Eso qué es lo que revela también? Revela el hecho de que alguien dijo por ahí esto, cómo hacer crecer un niño. Obvio, las necesidades de crecimiento del sistema son las mismas necesidades de un niño. Lo que un niño necesita a los tantos meses no es lo mismo que necesita al año, ni a los 2 años, ni a los 5. Y si no entendemos eso, de que este proceso tiene que evolucionar, tanto desde un punto de vista de los objetivos de calidad, de los mecanismos por el cual vamos a aportar evidencia de cumplimiento, los indicadores, la estadística de proceso que podemos poner de respaldo para tener acciones inmediatas respecto al cómo, evidentemente que esa dinámica, si no se cumple, el sistema se va quedando cojo, no sirve mucho. No sé, de repente, por favor, yo no quiero ser el oscuro respecto a las cosas, hay que traerles de algo
visión un poco más práctica de cómo suceden. Y yo creo que opinión, así que bueno, cuando empecé con indicadores, antes de tener 15,000, empezamos con 9,001, hicimos una lista enorme de indicadores, así. Hasta que vino el auditor de ISO 9001, me dijo, oigan, adelgácenlos, ¿no? Y pasa eso, uno va adelgazando indicadores, y creo que un reto en los indicadores, como comentaba hace un momento, es establecer cosas que aporten valor y que hasta donde sea posible esa información sea objetiva, ¿no? Porque hay un indicador, por ejemplo, que me hace mucho ruido luego, es el de dobles punciones. O sea, ¿cómo le hago para medir dobles punciones? Y si yo hice 3, ¿qué tal que digo? No, pues ponle que hice una porque no me voy a poner yo mismo la cruz, ¿no? Hago 3 punciones cada que, ¿no? Entonces hay indicadores que son complicados de medir, que pues uno de pronto los encuentra en la literatura, los tratan de implementar, pero creo que no aportan valor. Entonces, tal vez una posibilidad, no sé si me salgo de la pregunta central, es conocer el proceso, establecer, como decía el maestro, los puntos críticos, ¿no? Y medir algo que le aporte valor, y yo siempre digo, hasta donde sea posible, de automatizar, ¿no? Porque de pronto queremos medir cosas, por ejemplo, que implica revisar muchísimos registros y que ya nadie los revisa, o sea, hacer una revisión real, no lo hacen, y bueno, se vuelve un problema, ¿no? Y tal vez un indicador que de pronto estamos obligados a medir porque la norma lo pide, es la entrega oportuna de resultados, por ejemplo. Y si no tenemos manera de medir si el resultado estuvo disponible para el solicitante de acuerdo al tiempo de entrega definido por el laboratorio, se vuelve un reto medir la entrega oportuna, o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que podría complementar a la respuesta que dio aquí el maestro Roberto. Muchas gracias a los dos. También es muy importante comentar que no solo se trata de tener indicadores, sino de saber qué hacer con ellos, con la información que nos dan, porque muchas veces yo tengo indicadores para todo el mundo captura esos indicadores, pero ¿qué se hace con esos indicadores? ¿Qué se hace cuando se cumple? Pero ¿qué se hace cuando no se cumple? Entonces, hemos conocido varios colegas que tienen un listado de indicadores y entonces cumplimiento, no cumplimiento, como sea, pero no gestionan nada con esos indicadores. Entonces, la idea sería no solo quedarse con el tener el indicador capturado muy bonito, sino qué hacer con la información que se tiene con esos indicadores, ¿no? Perfecto. Ana, ¿algo más que complementar? No, Aide. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, y esta es del químico Alan Uriel Peña Estrada, y nos dice, disculpen, por ejemplo, un banco de sangre, ¿con cuál debe cumplir? ¿Con una acreditación o una certificación? Pues ambas son voluntarias, o sea, no, así como un deber, desde el punto de vista legal, cuando menos en México, ambas son voluntarias. ¿Cuál sería la ideal? Pues la acreditación. Esa sería mi respuesta. Listo, perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿existe algún punto de la norma ISO 15189 en el que el jefe de calidad o la dirección del laboratorio tengan la competencia técnica para implementar un sistema de gestión de calidad? Es decir, que tengan los conocimientos necesarios para implementar el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a lo que mencionó el químico Víctor Baltasar. O sea, ¿hay algún punto en el que se hable de qué competencia técnica debe tener o no lo hay? No hay un punto que diga específicamente que el jefe de calidad, así con ese término, o el responsable del sistema deba ser competente con esas palabras. Sí dice la norma que el laboratorio debe ser dirigido por una persona competente, que es, la norma utiliza el término director del laboratorio. Y bueno, pues ahí se habla de la delegación de responsabilidades de autoridades en personal competente. Pero bueno, más allá de lo que diga la norma, uno esperaría que si yo quiero implementar un sistema de gestión de la calidad, pues sepa de qué voy a hacer, ¿no? Luego que me ponga a documentar un sistema de gestión de la calidad en un banco de sangre,
si no conozco la 253, por ejemplo. Sería, no sé qué piensen mis compañeros. Mira, a ver, está claro a ver, yo creo que lo fundamental para este tipo de cosas parte del país, qué profesiones y qué requisitos tienen eventualmente la regencia o dirección de un laboratorio clínico. Yo creo que eso es la base. Ya sobre eso tenemos que partir, sobre lo legal. Ahora, como dice Víctor, evidentemente la norma dice competencia, ¿sí? Ahora, competencia, evidentemente en los modelos de acreditación, por lo menos que estar cercano, significa que evidentemente el director del laboratorio tiene que tener con qué. O sea, tiene que tener, por supuesto, el conocimiento básico para dirigir un laboratorio, más todavía si es un laboratorio grande, un laboratorio de un hospital. Viene de alguna manera por consecuencia, ¿ya? Pero no está explícitamente descrito en los modelos cercanos a nosotros. Pero, por ejemplo, si tú vas al modelo, el modelo Hong Kong de acreditación 15189, desde la entidad de acreditación de Hong Kong, explicita exactamente las características profesionales y los niveles de posgrado y experiencia que pueden tener los candidatos a director técnico de un laboratorio, acreditado 15189. Es uno de los pocos modelos que están explícitos respecto a eso. En alguna parte del mundo existe, a pesar de que nosotros no lo veamos así. Ahora, de alguna manera, yo creo que cae de maduro. O sea, los laboratorios, pensemos una cosa práctica, la acreditación no es muy democrática. ¿Ya? La acreditación aplica a laboratorios medianos o grandes que evidentemente tengan con qué soportarla, tanto en la parte económica, tanto en la parte de infraestructura, equipamiento, personal y los recursos necesarios para todo el proceso. Por lo tanto, un laboratorio que es de mediano a grande, evidentemente no está dirigido por una persona incompetente. Partimos de esa base. Jamás. ¿Ya? Es muy difícil. Ahora, la dicotomía que se puede establecer, evidentemente, es cuando los laboratorios están dirigidos por personal no técnico, o sea, es un gerente, ¿ya? Que es un ingeniero, por ejemplo. Pero eso, por lo menos en mi país, se subsana en forma, sea quien sea el propietario o el gerente del laboratorio, el que vale para los fines técnicos en Chile, el Estado pone como requisito, es el director técnico. Y ese tiene que ser de las 5 profesiones que se reconocen, por lo menos en mi país, lo clínico. Así que de alguna manera viene por consecuencia. Yo hasta ahora lo he visto por consecuencia. ¿Ya? Jamás he visto que un laboratorio que esté en ánimo de acreditar disponga de un director técnico que no lo sea, no sea competente o haya dudas de su competencia. No, eso yo no lo he visto ni lo creería. Esperemos que no exista, por el bien de los laboratorios y de la acreditación. Puede pasar que de pronto el director del laboratorio, el director general, digamos, ya casi esté retirado, ¿no? Ya no se actualiza, ya no está operando el laboratorio, y en esos laboratorios se auxilian de sus supervisores de área, que son los que están ahí en la trinchera. Entonces sí puede haber laboratorios que tengan un director general que es un profesional de laboratorio, químico, tecnólogo médico, tal vez, bacteriólogo, que digamos ya están pues no operando el laboratorio, siguen dirigiendo, pero se hacen de expertos en las distintas áreas. Yo digo, es tanto el conocimiento que uno tiene que tener o podría uno tener en las áreas que es difícil incluso que un director técnico domine todo, ¿no? Necesariamente se apoya a uno de sus colaboradores expertos, ¿no? También. El tema es que no se vuelva, como yo digo, que no hay nada más fijo que lo temporal, ¿cierto? Entonces, para cuando llega el auditor, resulta que el jefe no puede atender la auditoría, entonces lo hace ese suplente, y entonces ya el jefe pierde como toda autoridad porque no tiene el conocimiento para responder a la auditoría, ¿no?
La química Eva María Contreras Lima dice, en caso de estar en camino de acreditación, la norma oficial dice que el laboratorio debe contar con el personal necesario. ¿Hay algún documento en donde se pueda orientar para saber el personal necesario en caso de técnica manual o automatizada, es decir, cantidad de personas según lo instalado? Una pregunta para el máster Roberto Carboni. ¿Cómo determina el laboratorio si tiene personal suficiente? Que siempre es un tema, ¿no? Los que están mirando, los que están procesando. Así lo ve el auditor, mirando. No, yo creo que no. A ver. Se le va el audio. Perdón, ¿tenemos audio, sí? Sí, se fue la primera parte de la respuesta. A ver, te digo, por observación, te digo en genérico cuando se audita, pero ojo, hay algo antes. Evidentemente postula con una parrilla de determinaciones, que puede ser variable, pero recuerden que todos los modelos de acreditación de tipo ISO requiere que se declare quién es el responsable técnico de la determinación a acreditar y quién es el suplente de la acreditación, de la técnica a acreditar. Por lo tanto, inmediatamente es fácil entender si, por ejemplo, ¿ya? Y eso sería interesante de evaluar que si la primera persona aparece diríamos, responsable de muchas áreas o de áreas técnicas, podría haber, el personal pueda ser insuficiente. No hay una regla fija ni un algoritmo que permita declarar eso. O sea, yo creo que eso también va a ser parte posteriormente en la evaluación misma, ver si efectivamente el personal es el suficiente para hacer lo que se pretende acreditar. Acuérdense que los laboratorios clínicos 15189 no acreditan. ¿Ya? Es muy raro eso. Acreditan solamente algunos exámenes de las áreas en las cuales se sienten más cómodos. Por lo tanto, de alguna manera, se volvió a quedar sin sin las determinaciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, también nos comenta Rocío León Plata, a veces el director del laboratorio sabe más administrativo que de las áreas de trabajo. Adán Piedra nos dice, yo he conocido químicos que dicen cada incoherencia y son los que dirigen en cuestión de calidad. Marian Suárez nos dice, la dirección tiene que ser conocedor de cada uno de los procesos y muchas veces tiene el reto de conocer e ir más allá para establecer un buen trabajo en conjunto con la gestión de calidad y la gestión técnica. Y también nos dicen, yo quiero comentar que los indicadores de calidad se deben interpretar para darlos a conocer al personal, porque muchos jefes solo copian y pegan el indicador de calidad de alguna fuente y no explican pues a qué se refiere ni cuál es el objetivo del indicador. Yo quería aportar que una forma de saber cuántos personal es necesario en un laboratorio podría ser la productividad, la cantidad de pacientes y la productividad que tienen los equipos para desarrollar el trabajo del día. O sea, yo he visitado laboratorios donde en realidad son 4 personas enfrente a un equipo de química clínica y 3 de ellas están viendo una revista de cosméticos, ¿cierto? Entonces también depende mucho de la productividad. Entonces, o hay personas que dicen, no, es que yo tengo muchísimo trabajo. ¿Y cuántos pacientes al día tienes? 20. Entonces uno dice, digamos que son personas que a lo mejor en su mundo 20 pacientes es una cantidad extraordinaria, pero si vas a redes de laboratorios más grandes y te dicen tengo 3.000 pacientes al día para hacerles un hemograma yo solito, pues eso como que, ¿cierto? Pienso que está muy ligado a la productividad, ¿no? Y no solamente como a la cantidad de pacientes, sino también como a la tecnología. Tienen como que empatarse todos los indicadores, ¿no? Sí, acá, ya contestó aquí Enrique.
sobre la capacidad instalada. Acá en México, los laboratorios que se quieren acreditar tienen que hacer un cálculo que se llama capacidad instalada, y por ahí hay una guía de acceso gratuito que se llama así, es para calcular la capacidad instalada. No está enfocada a laboratorios clínicos, pero en esencia ahí nos hablan del factor limitante, que de pronto uno hace cálculos con los equipos que dicen que procesan 800 pruebas por hora, 1500 pruebas por hora, pero en el laboratorio no hay un químico ahí como robot poniendo tubos, ¿no? O sea, el químico hace otras cosas, a veces va a la toma de muestra, a veces se va a comer su torta de tamal, o hace otras cosas, ¿no? No está nada más frente al equipo. Y entonces eso se le llama factor limitante, y el otro factor es el reactivo, ¿no? A lo mejor yo podré decir, yo puedo procesar o teñir tantos extendidos sanguíneos, pero si no tengo suficiente o en el almacén hay cierto stock, pues eso le puede disminuir al potencial que tengo de procesar muestras. Y ya para el tema del personal, pues yo creo que la parte difícil es medir. Quality Consulting hace estudios muy buenos de Lean Manufacturing, entonces me imagino a la química ID con su cronómetro atrás de los químicos como sombra, midiéndoles el tiempo, viendo cuántas vueltas dan. Entonces, eso ayuda también a saber si tenemos suficiente personal o no. En un laboratorio, Ana, donde teníamos al inicio, teníamos 200 pacientes, multiplica eso por N cantidad de muestras. De pronto decían, es que tenemos mucho trabajo. Entonces me dijo mi jefe, la percepción, eso es percepción, vamos a medir a qué hora llega la mayor cantidad de trabajo, dónde está haciendo el cuello de botella, y pues midiendo, parte de lo que comentaba el maestro Roberto, ¿no? Midiendo tiempos y haciendo esos cálculos que desde mi punto de vista no son tan sencillos, pero podemos hacer un intento. Muchas gracias, Víctor. Químico Enrique también dice muy cierto, es porque hay que verificar el desempeño declarado por el equipo, porque las máquinas se estresan y en la operación puede variar ese desempeño. María Estela nos dice, debemos considerar cuántas pruebas procesa una persona por hora de acuerdo a las actividades que realiza en su área. Fernando Saldaña nos dice, así es, medir tiempos muertos durante el proceso, el tiempo que se pierde en el desayuno, revisar el catálogo de los zapatos, el del topper, el de todo lo demás, y después ya tomamos en cuenta cuánto tiempo le invierten al trabajo. Una de las últimas preguntas que tenemos es, tomando en cuenta las condiciones de México y Latinoamérica, ¿qué impacto tiene el diseño o infraestructura de la mayoría de los laboratorios clínicos en México con el cumplimiento de la norma ISO 15189 en México y Latinoamérica? ¿Qué impacto hay tomando en cuenta pues que la economía no es la mejor en este momento? ¿Qué impacto tiene este diseño o la infraestructura de la mayoría de los laboratorios clínicos en esta región? Pues bueno, no sé allá en Chile, pero acá muchos laboratorios sabemos que empiezan en la casa del químico, ¿no? Pues hoy decidí emprender, pongo mi laboratorio y agarro la sala de mi casa o el comedor y ahí lo adapto para poner mi laboratorio y creo que muchos empiezan así. Y muchos laboratorios nacen con una infraestructura impresionante. O sea, es un diseño hecho a la medida que hasta da gusto ir, ¿no? Por ejemplo, allá al laboratorio de la química Estelita, ay, aquí me quiero quedar en su oficina porque pues, son laboratorios hechos a la medida, ¿no? Yo creo que el diseño sin duda impacta, pero en México no ha sido una limitante, creo, el diseño. Digo, ya tendrías que tener las cajas arriba de ti de los reactivos para que sea una limitante, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad, no sé allá en Chile cómo trabajen o cómo sea esto. Acá en Chile, la partida de un laboratorio clínico es bastante uniforme, porque la instalación de un laboratorio requiere el cumplimiento previo de un decreto del Estado, instalaciones antes de generar lo que se denomina la autorización sanitaria. Por lo tanto, es posible que un laboratorio clínico pueda funcionar sin haber pasado por ese requisito, ya que no podría
podría acceder a ningún sistema de pago, por ejemplo. ¿Ya? Sin autorización sanitaria no existe. Podría vender un par de determinaciones, si es que, pero es muy difícil que en Chile, sin haber pasado, y ese requisito, o sea, ese documento que es el decreto 20, tiene requisitos muy claros y definidos respecto a la planta física, respecto al equipamiento, respecto a la documentación con la que parte. Es un decreto bastante interesante, para que lo pueda buscar, se lo llama decreto 20, búsquenlo. Y como digo, es muy exigente para la partida. Por lo tanto, eso que antiguamente, que en Chile, está como decías tú, Víctor, también nuestra gente partía en el living de su casa, en este momento, los últimos 15, 20 años, virtualmente imposible. Imposible. Hay que tener una planta física muy definida, muy clara, con las separaciones que técnicamente corresponden, con todo el tema asociado a los desechos, la provisión de agua, la provisión de luz, etcétera, etcétera. No, es bastante uniforme. Por lo tanto, los laboratorios clínicos medianos y grandes tienen una infraestructura cómoda, amplia, ya moderna en general, que es, como digo, un tono. En Chile existen bastante buenos laboratorios. Perfecto, muchas gracias. Vamos con una pregunta que dice, ¿qué requisitos contempla la norma ISO 15189 en cuanto a control de la calidad y cómo los laboratorios en México y Latinoamérica dan cumplimiento? Eso es tuyo, Eso Víctor. es tuyo. Eso es de todo. Es la especialidad de Anita. La especialidad de Anita. Yo soy experta en auditar control de calidad, pero en mi casa. Tú en laboratorio. Esa parte, fíjense que la parte interesante, cómo los autores de esta norma en dos enunciados, en dos líneas nos ponen a estudiar, porque dice la norma que, por ejemplo, la frecuencia del análisis de los materiales de control debe estar basada en el riesgo de daño al paciente, ¿no? Y también la posibilidad de emitir un resultado erróneo. Y eso nos lleva a estudiar mucho, ¿no? A estudiar distintos enfoques del control estadístico interno de la calidad, hasta de ponernos a estudiar para establecer el tamaño de la corrida analítica, enfrentarnos a qué es mejor analíticamente hablando con respecto a la estimación de la incertidumbre o la medición del error total. Ahí hay hasta Quality Consulting, tienen todo un diplomado de esto por si quieren profundizar en el tema. Entonces, y la parte de comparativo interlaboratorios también, ¿no? Mucho tema. Pues no le quiero quitar espacio al maestro Carboni, que es experto en todos estos temas estadísticos de la métrica sigma y más. Maestro. Bueno, mira, cosa que es importante considerar respecto al tema de la competencia técnica sobre todo. Porque la pregunta natural que nace, bueno, ¿hasta dónde debemos llegar? ¿Cuáles son los de calidad y todo ese tipo de cosas? Y ahí hay un consenso, en una norma de excelencia a nivel mundial, evidentemente que el hasta dónde es a lo que se puede denominar el estado del... Diría que ahí es donde tenemos el gran problema, porque tal es tremendamente exigente hoy. Incluye los conceptos de riesgo, incluye los conceptos de trazabilidad, los conceptos de cálculo de incertidumbre, verificación de procedimientos analíticos, intercomparaciones, interpretaciones, etc. O sea, el estado del arte es que de un punto de vista de la comunidad científica se entiende como eficiencia analítica en lo que corresponde a la clínica. Entonces, ese es el tremendo desafío. No porque yo haga control de calidad como lo he hecho siempre, significa que cumplo con los requisitos de una 15189. Falso. Lo que he hecho siempre es absolutamente insuficiente. Así se tiene que entender. Por lo tanto, tengo que ir más adelante. Y por algo la CLSI, los documentos del CLSI están mencionados como documentos de referencia de la 15189. El documento del C24, el último documento de control de calidad, es clarísimo respecto a todos estos elementos contemporáneos, algunos de ellos
tenemos grandes dificultades de implementar. Todavía no lo hemos podido decidir cómo hacerlo. ¿Ya? Tenemos problemas con la incertidumbre, tenemos problemas con todo lo que significa el análisis de implicancia en un rechazo de control interno, en lo que significa la nueva, o digamos, analítica, por ejemplo, entendiendo que lo que le pasa al control le pasa a los pacientes también. Por lo tanto, si rechazamos un control, está en cuestión la corrida analítica. No es un problema del puro control, como lo habíamos visto. Fallaba el control y ¿qué hacíamos? Repetíamos el control, por cuántas veces, lo que fuera necesario para que el control diera. ¿Y las muestras? ¿Dónde quedaron? No, ese otro. Entonces, durante Esas muchos no años... tienen errores. No, pues, nunca tienen errores. Entonces, durante muchos años hicimos nada más, pero la corrida analítica no la consideramos. El C24 mete el dedo ahí y realmente nos descoloca. Que de acuerdo a que significa el rechazo, por lo tanto tenemos que tener competencia para entender por qué rechazó el control, ese criterio que ser aplicados para determinar que el efecto que produjo el rechazo de ese control no haya sido de alguna manera un interferente a las muestras de los pacientes. No lo hemos resuelto claramente todavía. ¿Se dan cuenta? Y es un tema tremendamente importante, ojo, y tremendamente lógico. Lógico, porque es tremendamente razonable. Asociado a los criterios en lo que desde el punto de vista estadístico se trata, tiene que ver, como digo, con eso, con la capacidad de falso rechazo y con la capacidad de detección del error. ¿Ya? A propósito, propaganda aparte, pero mañana creo que nos vemos en el Congreso en México, precisamente que me toca hacer un tema que tiene que ver con esto, con el riesgo en el control de calidad interno. ¿Ya? Entonces, y eso es un tema interesante. Ahora, yo creo que si uno tiene que pensar hasta dónde tiene que llegar el control, hasta lo mejor. Hasta el estado del arte. Ese es el requisito implícito de la competencia contemporánea. Hasta el estado del arte, aunque duela. Y ese es el gran problema que en este momento tenemos. Muchas gracias. Entonces ya nos quedó claro, aunque duela, pero bien hecho, hasta lo mejor. Blanca nos pregunta, ¿en porcentaje cuántos laboratorios chilenos están acreditados en ISO 15189? ¿Y cuántos están certificados aproximadamente en ISO 9001-2015? En Chile en particular tenemos alrededor de una veintena de laboratorios certificados en ISO 9020 y tenemos 3 laboratorios acreditados en 15189. Tenido hasta 6, ese fue nuestro máximo pic, y 3. Ahora, hace un tiempo atrás, el año, a ver si me pueden dar un instante de, no, espérese, a ver, el año, no me acuerdo, 2019, nosotros con mi amigo Clever Science hicimos un trabajo en la revista mexicana que se llamaba Acreditación en América Latina, que se dio percepción de los laboratorios, que fue producto de una encuesta, ¿ya? Que hicimos en bastantes laboratorios, no sé si te acuerdas tú, Vic, mucho en eso. Y ahí se ve la actuando México. Porque no funciona esto en ninguna otra parte, porque no podemos decir que es un éxito cuando tenemos 2000 laboratorios y tengamos 6 laboratorios. ¿Ya? No hay países en América Latina que tengan 20 laboratorios acreditados, creo que ni ninguno, excepto México. Entonces, si tenemos que llegar a evaluar de penetración que ha tenido el concepto a nivel de los laboratorios latinoamericanos, no podemos ser optimistas. Eso fue un virtual fracaso y llevamos y tantos años de acreditación. Chile tiene 3.
Argentina creo que tiene 8. Por ahí hay una tabla, yo ya ni me acuerdo dónde están las tablas, a ver si los veo aquí, lo tengo por aquí el trabajo. Pero son cantidades, pero pequeñísimas, pequeñísimas. Entonces, eso es importante tener en cuenta como diagnóstico, ¿eh? Porque en la práctica significa que tenemos una gran masa de laboratorios, pero que no está accediendo a este tema. La pregunta es por qué, y eso es un tema que de alguna manera La hay que pregunta reflexionar. sería, ¿por qué México sí puede tener tantísimos laboratorios acreditados? O sea, si es la misma norma, si es la misma ISO, ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Ecuador? Donde también hay entidades que acreditan en 15.189, ¿por qué los laboratorios no están pudiendo acceder a esas acreditaciones? ¿Y cuáles? Pues sería muy chévere poder preguntarle a la EMA cuál es su receta del éxito, porque en México hay tantos acreditados. Oye, pero Claro. el doctor Alba dice que en México no hay éxito en la acreditación, dada la cantidad de laboratorios. Cada vez que participo por allá, saludos, doctor Sergio, nos dice que cómo es posible ¿Cuál es que... la opinión de Sergio, por favor? Perdón. Mañana nos toca vernos con doctor Sergio. Sergio, dice, Así que, ¿cómo es posible que en tantos años en México esto apenas lleven así de laboratorios acreditados? Claro, depende para dónde voltea a ver uno, ¿no? Por supuesto, es que uno puede ver el vaso medio lleno, Bueno, medio por vacío, ahí en Brasil ¿cierto? tiene un poco más de laboratorios acreditados, ¿no? Sí, no, pero no, es que cuidado, Brasil espere. duplica la cantidad de laboratorios, ¿no? Entonces también la proporción es diferente. Roberto, quería hacer una precisión, que en Brasil a lo mejor hay 2 organismos de acreditación. A ver. En América Latina hay 2 grandes mecanismos de acreditación de laboratorios clínicos. Los mecanismos que conocemos y que estamos discutiendo aquí, de 15189 a través del modelo ISO estándar, y otros modelos de acreditación que funcionan especialmente en Argentina y en Brasil, que son modelos de acreditación a través de las organizaciones de profesionales. La Fundación Bioquímica Argentina tiene un modelo de acreditación que es anterior a la ISO, y eso es un mérito que no se le puede desconocer. Ahora, hayan ido aumentando los requisitos y en algún momento pudieran, de acuerdo a sus expectativas, llegar a ser el equivalente a la ISO 15189, ese es otro cuento. Y en Brasil hay 2 modelos de acreditación que son uno de los profesionales, llamemos bioquímicos y profesionales de tipo científico del laboratorio clínico, y otro modelo de acreditación de los patólogos, de los médicos del laboratorio clínico, que tienen sus sendos modelos de acreditación propios y que de alguna manera también aspiran en algún momento a ser 15189, pero no lo son. ¿Ya? En algún momento se están acercando. Ahí nuestro amigo Cholnik, por ejemplo, que es el personaje del tema de acreditación del modelo de los patólogos, siempre hace eso. Dice, nosotros nos vamos a ir aproximando a. Pero insisto, y esos sí tienen una buena cantidad de laboratorios. Los argentinos tienen más de 1000 laboratorios acreditados, pero en su norma no hay más de 7 u 8 acreditados. Me puedo equivocar en el número, pero no son más de 10 los acreditados en 15189 formal. Así que no nos confundamos. Son modelos diferentes. Y por eso que, derechamente, lo que nosotros podemos considerar como un fracaso absoluto de la 15189 por medio de las entidades de acreditación es algo que yo no quiero decir, pero normalmente lo... Creo que lo perdimos, doctor, ya no escuchamos el Justo cuando iba a final. decir la parte más La dolorosa. parte más importante. Entonces, yo digo que en realidad el gran problema está situado en el desenfoque de las entidades de acreditación respecto al concepto de laboratorio clínico, y por eso que cuando las acreditaciones están en manos de entidades profesionales, o sea, de nosotros mismos, sí funcionan. Mira, a mí ya me han retado varias veces por esto, pero ya lo creo. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, es eso. O sea, la evidencia está clara, la evidencia está a la vista. ¿Se dan cuenta? No hay mucho que decir. Entonces, en la práctica, ¿se dan cuenta? Yo creo que el modelo, el éxito, a mí me tocó conocer a uno de los ejecutivos de ustedes, a Maribel,
del EMA allá en alguna parte, en Cancún, en el Congreso, y me dio una excelente impresión respecto a la forma en que EMA tenía para llevar el proceso. Y yo creo que eso es el elemento diferenciador que hizo que EMA tuviera éxito, aunque el doctor Alba diga que poquito, pero mucho más que el resto de América Latina. Las otras entidades siguen siendo entidades 17025 con toda su estructura 17025, que no es la de un laboratorio clínico. Y por eso han fracasado. Por eso en Chile los laboratorios se retiran de la acreditación del Instituto Nacional de Normalización. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Porque no lo consideran un aporte. ¿Se dan cuenta? Esos son nuestros verdaderos problemas, no son los otros. Entonces, en la práctica es un tema también a enfrentar, ¿ya? Y yo entiendo, como digo, que esa ductilidad, yo creo que el mérito de la EMA ha sido entender la lógica del laboratorio clínico e involucrar a los profesionales del laboratorio clínico, como tú, Víctor, ¿ya? Y como tantos otros que yo conozco que pertenecen al EMA y que de alguna manera han permeado a EMA respecto a la lógica del laboratorio clínico. El laboratorio clínico no es un laboratorio de ensayo, aunque a las entidades de acreditación no les guste. Y nosotros no hacemos ensayos como ellos quieren que digamos. ¿Se dan cuenta? Eso es un tema. Ahí es donde está el tema. Tenemos una suerte de incompatibilidad que no ha sido resuelta. Y Pensé que te habíamos aburrido, Víctor. Ya. Perfecto. No sé, no quiero pelearme con más gente. Ya, Víctor, te toca. Ya Víctor se enojó y se salió. Ya se fue. Muchísimas gracias, Víctor, a los tres. Es un gusto y este tema pues da para muchísimo más tiempo. Desafortunadamente en esta sesión ya se nos terminó. Tenemos que pues terminar acá. Les agradezco mucho a los tres por estar con nosotros, por estar compartiendo todo su conocimiento, toda su experiencia. Quedaron algunas preguntas que les voy a compartir para poder responder a nuestros asistentes. Les agradecemos mucho su tiempo, su colaboración. Como siempre es un gusto, químico doctor Roberto, químico Víctor, Ana, compartir con ustedes. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo mes. Tenemos un tema relacionado a banco de sangre, con expertos también de primer mundo como los que tenemos acá. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones, por su tiempo. Doctor Roberto, Víctor, Ana, muchísimas gracias. Nos despedimos. Que estén muy bien. Adiós. Y nos vemos. Adiós, Ana. Adiós, Chao. Víctor. Qué gusto verte. Chao, mis amigos. Muchísimas Un abrazo. Gracias. Adiós, Aide. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por la invitación y gracias a todos los colegas que se conectaron de laboratorios acreditados. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en este foro y gracias a la dirección de Quality por la invitación y al maestro Carboni por salpicarnos de su amplia experiencia. Nos vemos mañana, Víctor. Nos seguimos viendo. Bye, bye. Muchísimas gracias a todos. Invitan a las cervezas de mañana. Ojalá, pues, ojalá. Chao, gracias. Bye, Muchísimas chao. gracias, excelente, que estén muy bien.